pues así van, ¿no? Claro, la gente dice, como en el mundo capitalista, que como tenemos libertad para ver diferentes televisiones, radios, periódicos, se cree que aquí realmente pues estás eligiendo. Bueno, esa es la base del capitalismo, el creer que estás eligiendo cuando realmente estás escuchando y viendo las noticias que 3 o 4 manos están dirigiendo. No sé si lo sabéis, pero las noticias prácticamente vienen todos de 4 o 5 agencias de comunicación, de información en el mundo. Associated Press, Reuters, UP. Associated Press y Reuters son de la familia Rothschild, ¿vale? Esta UP, United Press International, es de la secta Moon, que están muy conchados con los Bush. O sea, toda la información procede de 4 o 5 manos. Y en el caso de los medios de comunicación, como sabéis, a finales del siglo XX se concentraron todos en muy pocas manos, y de ahí que aunque tú veas en un kiosco no sé cuántas revistas, de realidad hay 4 manos que todas aparecen en el Club Bilderberg y se han puesto de acuerdo para hablar, pues yo qué sé, pues ahora la violencia doméstica, ahora los perros peligrosos, ahora los secuestros de niños, como va a venir para implantarnos el chip. O sea, que realmente esa libertad es falsa. Bueno, pues hay unas manos por detrás que están controlando esos mensajes. Los psicólogos sociales son muy poderosos, han estado investigando desde los tiempos de Orson Welles. No sé si sabréis que el experimento aquel famoso de Orson Welles, de la Guerra de los Mundos, ese fue pagado, fue financiado por la Fundación Rockefeller, por una parte de la Fundación Rockefeller que se ocupaba y seguramente se ocupará todavía del análisis de los medios de comunicación. Es una ciencia, aunque no lo creáis creer o no os hayáis parado a pensar, hay gente que determina, bueno, eso la publicidad, que es la otra parte, que también utiliza la psicología, pues eso sí lo sabréis, ¿no? Que ha estado utilizando cómo manipular las mentes para conseguir comprar. Bueno, eso es lo de la publicidad subliminal, que a estas alturas yo creo que ya nadie debe dudar de que existe. Bueno, pues todo eso se ha estudiado con el fin de poder adocenar a la gente. Si ahora vais por la calle y un lunes veis que la gente va todo el mundo así, es porque durante 4 horas han estado chupando violencia, de tal manera que se piensan que el mundo solo es así. ¿Por qué no dejan que se vean otros programas, si hay libertad, ¿no? Pues porque realmente hay una censura absoluta. Y es lo que decía en el anterior clip, pues que realmente el capitalismo es lo mismo que el comunismo. Lo que pasa que con el lavado de cara de que estás eligiendo. Pero realmente no estás eligiendo entre varias cosas que son lo mismo. Y en ese punto estamos. A todo esto ha llegado a internet y hay una explosión de libertad, pero ya están intentando controlar YouTube. Hay un movimiento para, como habréis visto en las últimas noticias, con esta gilipollesca historia de la novia de Ronaldo, Daniela Cicarelli, que supuestamente había dicho que quitaron un vídeo suyo, que ahora lo ha negado, y ahora con esta gilipollez del que si Gandhi, un vídeo de Gandhi que ha ofendido a los hinduistas. Bueno, todo eso son excusas para controlar internet, porque saben que por ahí se les puede escapar y se les está escapando el poder. Y de ahí que ellos estén intentando controlar a través de los sistemas operativos, a través de los virus que ellos mismos crean, esa puerta de libertad que es internet. Bueno, os voy a dejar por ahora. Os recomiendo de verdad que veáis esos vídeos de Google Vídeos ¿cómo era? De Century of the Self y lo de MK Ultra, y ahí os vais a enterar de cómo han estado utilizando las drogas, cómo Albert Hoffman, el sintetizador del LSD, pues estuvo trabajando para la CIA, que han estado sintetizando psilocibes, todas las drogas que la gente se mete, ellos saben perfectamente cómo se utilizan, y bueno, lo han utilizado, pues incluso hay gente que dice que ellos han podido crear terroristas, pues porque pueden crear dobles personalidades. Hay un experimento ahí con Candy Jones, una modelo norteamericana de los años 40, que le crearon una doble personalidad, y esa doble personalidad era un agente de la CIA. Todos estos experimentos que hacen, torturas en Guantánamo con los presos, entre comillas, de Al-Qaeda, de sensibilización, todo eso está muy estudiado. Cuando una persona pasa por esos procesos de no sentir, de sin sueño, se le pueden meter pensamientos. En una película que se llama The Manchurian Candidate, que la estrenó el actor negro, a mí no me acuerdo, hace un par de años, y en un remake, El Mensajero del Miedo, creo que se llama. Y ahí lo explica perfectamente. Realmente se puede crear terroristas, se pueden crear dobles personalidades, se puede hacer que las personas actúen responsablemente y sin darse cuenta, sin que su consciencia lo sepa, y todo eso tiene que ver con sus experimentos con las drogas. Bueno, ahí os dejo esa información y profundizad en ella porque hay mucho tema. Adiós.
Lo que ahora os vamos a contar bien podría estar sacado de una novela o de una película de ciencia ficción, pero no. Lo que ahora os vamos a contar forma parte de la historia más vergonzosa y aberrante del ser humano. Corría el año 1953 y Allen Dulles, director de la CIA, impulsó un nuevo programa de experimentación médica bajo el título de Operación MKUltra. El objetivo de dicha operación era hallar diferentes maneras de controlar y manipular la mente humana. Obviamente esta clase de experimentos no se podían hacer ni con ratones ni conejos. Experimentaron con personas, en algunos casos sin su consentimiento, y el resultado fue una masacre consentida por el gobierno de los Estados Unidos. Así nos lo cuenta Fernando Rueda, autor del libro de investigación Top Secret, las acciones más sucias del espionaje mundial. Es posiblemente la operación más dura, más difícil y más, si me permites la palabra, asquerosa. MKUltra fue una operación montada en 1953 por el director de la CIA, Allen Dulles, y bueno, pues que de lo que se trataba era de decir, bueno, vamos a ver, ¿existen métodos para controlar la mente humana? ¿Existe la posibilidad de que nosotros cojamos a un soldado enemigo, le lavemos el cerebro, le mandemos de vuelta y que se convierta en un asesino dentro matando a los suyos, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues hicieron experimentos de todo tipo, experimentos de verdad, verdaderamente salvajes, con drogas, con todo tipo de cosas. Muchas veces venían a Europa a hacer sus pruebas, los hacían con sospechosos de haber colaborado con el régimen nazi, para así, como siempre fracasaban las pruebas, luego para no dejar huellas, los cogían y los mataban, ¿no? Luego les metían chips en el cerebro y como tampoco daban resultados, pues también los mataban. Y mira, son las barbaridades que cometen a veces los servicios secretos, que están siempre empeñados en controlar la mente de los seres humanos y hasta ahora, al menos por lo que yo sé, gracias a Dios, han fracasado. Por culpa de esta operación MKUltra murieron muchas personas y lo peor de todo es que MKUltra no fue una excepción. Otros gobiernos de otros países, entre ellos España, han permitido que se experimentara con seres humanos para llegar a controlar y manipular la mente. Hoy en la tertulia de Boira vamos a hablar de estos experimentos clandestinos subvencionados con el dinero de nuestros impuestos y sobre todo vamos a hablar de las diferentes maneras que hay de manipular y controlar nuestra mente. Para ello hemos invitado a José Luis García, psicoterapeuta, director del Centro Dabar de Tarragona. José Luis, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bien hallado. Y al periodista Rafael Palacios, autor de diferentes trabajos de investigación sobre MKUltra y otras operaciones similares. Rafael, buenas noches y bienvenido también. Buenas noches. ¡Paren, por favor, te lo pido! ¡Es un crimen! ¡Es un crimen! ¿Crimen? ¿Qué es lo que es un crimen? ¡Eso! ¡Usar a Ludwig van así! ¡Él no hizo daño a nadie! ¡Beethoven solo compuso música! Lo siento, Alex. ¡Pero no es justo! ¡No es justo que sienta náuseas oyendo al divino Ludwig van! Tendrás que aceptarlo, chicos. En un par de semanas serás un hombre libre. Oíamos unos diálogos de la naranja mecánica de Stanley Kubrick justo cuando someten al protagonista a un experimento de reforma de la conducta, como oímos cómo le lavan el cerebro, ¿no?, para borrar sus instintos delictivos, y al final lo que consiguen es destrozar su personalidad hasta dejarlo hecho un pusilánime, sin alma, sin vida. Algo parecido, Rafael, sucedió en las salas de interrogatorios de la operación MKUltra, ¿no? Sí, yo discrepo de lo que ha comentado el compañero Rueda, porque no han sido insatisfactorios estos experimentos, sino al contrario. De hecho, ahora están apareciendo una generación de víctimas del MKUltra, de personas que han sido utilizadas. Si quieres luego podremos hablar de cómo se han generado estas personalidades, estas dobles personalidades, pues personas que han sido utilizadas desde niños para conseguir crear espías, agentes dobles e incluso asesinos a control remoto. Y bueno, dentro de todo eso pues podríamos empezar a sospechar si asesinos como Wicho, el coreano que el otro día asesinó
a decenas de personas en la Universidad de Virginia, o los asesinos de Columbine, del Instituto Columbine, si pertenecen a esta tipología de asesinos por control remoto, en la cual se podían introducir a otros asesinos sin motivo, como los de JFK, como los de Robert Kennedy, como de John Lennon, etcétera, etcétera. Estás diciendo, Rafael, que todos esos asesinos, ya sea de masas o asesinos históricos, como el caso del que mató, el que arrancó la vida de John Fitzgerald Kennedy, son en realidad asesinos teledirigidos? Estamos llegando al punto en el cual podemos averiguar, y lo podemos hacer con nuestro compañero psicólogo que nos acompaña, cómo la psicología tiene una parte buena, que es, digamos, solucionar o ayudar a las personas a encontrar la estabilidad, la paz interior, y cómo la psicología se ha utilizado para justamente lo contrario, para manipular, para adoctrinar a las masas y, en definitiva, para lavar el cerebro. ¿Sería posible, José Luis, manipular, controlar la mente de un hombre hasta el punto de obligarle a matar a otro contra su propia voluntad? Sí, podría ser. Es decir, es una comida, son los lavados de cerebro, ¿no? En esto los coreanos eran auténticos especialistas, ¿no? Pero bueno, hay muchos especialistas, ¿no? Se trata de, evidentemente, uno ya elige habitualmente a los sujetos, pero incluso un sujeto con un coeficiente normalito y una madurez normalita, es una persona que se le puede someter a una... Primero lo que se hace es generar una inseguridad en sí mismo, es decir, empieza una desidentificación consigo mismo, empieza uno a perder criterios, empieza uno a no estar seguro. Y entonces ya funciona por el sistema de las ratas, ¿no? De castigo y de premio. En un momento determinado, cuando el otro está absolutamente desorientado, tú te ofreces como un elemento de seguridad, siempre y cuando el otro ofrezca algo. Y a partir de ahí, esto es el sistema de adoctrinamiento, pues, de sectas y de sectas tanto peligrosas como sectas permitidas, ¿no? Ya que el sentimiento de culpabilidad, por ejemplo, es un sistema que utilizan todas las religiones del Gran Libro para crear adeptos, ¿no? Así que no es que lo tengamos las cosas demasiado lejos, ¿no? El sentimiento de pertenencia junto a la inseguridad, el poder estar cerca de un líder o que alguien, un proceso salvacionista. Es decir, cualquier cosa de estas en individuos que o bien son débiles como tal y por tanto inseguros, o bien se le genera una determinada inseguridad, pues hace de que la persona sea propensa a ser perfectamente dirigida y que crea que además su objetivo es noble, no solamente pensar de que la puedo manejar incluso a pesar de su voluntad, sino que su voluntad se mueve en la dirección porque el objetivo es noble. Matar a Fitzgerald Kennedy o el matar los etarras, matar a alguien, pues puede ser un objetivo noble, es una comida de coco también considerable, ¿no? Pero claro, ya no hablamos solo de una influencia psicológica o de convencer a alguien de seguir unos ideales, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Matar a alguien puede ser para según qué sectas o grupos o colectivos un objetivo noble, ¿no? Depende de la lucha armada. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Pero llegar a programar a alguien como si fuera un robot, que llevara una vida aparentemente normal y que en el momento que oyera una palabra o un código, una palabra clave, en ese momento se le activara el instinto asesino, ¿sería posible? Y parece incluso de que un sector o una parte de la KGB funcionaba con un proyecto que tenía unos 30.000 experimentadores en toda Europa, en el que lo que se hacía era un programa subliminal, un programa ya en niveles por debajo de alfa, con lo cual ni siquiera nosotros somos conscientes, y es un programa en el que hay palabras claves, ¿no? Cuando una de esas palabras claves se destapa, y mediante simplemente una llamada telefónica, surgen, a partir de ahí todo el programa empieza a funcionar, ¿no? Y entonces la dirección es clara hacia dónde se tiene que hacer una cosa u otra, o qué planos se tienen que robar, porque ahí estaba también cómo conseguir información, o... Es decir, sí es posible, ¿no? Sí, yo creo que para que la gente que nos escucha entendiera mejor lo que estamos diciendo, habría que aclararles cómo funciona a grandes rasgos la mente humana. La mente, los estados de la mente, como acaba de decir el compañero, se pueden diferenciar por ondas cerebrales. Son ondas que tienen una serie de ciclos más o menos altos. Eso podría llevar desde el estado de estar dormidos al estar despiertos, a perfectamente conscientes, incluso a estados de supraconciencia. Es decir, que si traspasamos esto al ámbito... Bueno, pues hoy os venía a contar otras verdades incómodas, en este caso sobre el feminismo, y mirad la noticia que me he encontrado hoy. Es graciosa, ¿eh? Se habla mucho de la igualdad, pero a que ninguno pensaba es que la igualdad entre hombre y mujer
al final iba a derivar en que a los hombres le quisieran bajar los sueldos al nivel de las mujeres. Pues esto es lo que van a hacer en Birmingham. Dice, en el Ayuntamiento de Birmingham los sueldos de los miembros del gabinete de prensa se han recortado hasta quedar al mismo nivel que el de los barrenderos. Bueno, Bueno, pues vamos a hablar del feminismo. Yo sé que a mucha gente le va a doler esto, pero hay cosas que hay que decir, ¿no? Hay que empezar con el tema de la igualdad, ¿no? ¿Desde cuándo la igualdad es un valor? Lo habéis preguntado. Bueno, Marx, la igualdad de los trabajadores, luego vino la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero el valor intrínseco de la igualdad como un valor, que todos fuéramos iguales, si eso fuera algo bueno, lo dijo un señor llamado Jesús de Nazaret hace 2007 años. Bueno, ahí fue cuando nací, ¿no? El tema es que este señor Jesucristo dijo que todos los hombres eran iguales en el sentido que todos tenían los mismos derechos para ser felices, ¿no? Lo que pasa es que eso derivó en que la igualdad se convirtió en un dogma y todos teníamos que ser iguales. Primero era entre las clases sociales, ¿vale? Y luego, en el siglo XX, pues un movimiento llamado feminista empezó a decir que los hombres y las mujeres teníamos que ser iguales. Que dirá, bueno, iguales en derechos, vale, eso es lo que está contando. Pero al final, sabéis que en todas las campañas sociales lo que dicen es que hay que hacer todo al 50%. Los mismos hombres arquitectos tengan mujeres, ingenieros, ahora en el ejército, también en la policía, todo igual, 50% por 50%, de tal forma que tienes una novia o tu mujer y hay como una presión psicológica para que todos nos comportemos igual, ¿no? Bueno, vamos a indagar en cómo ha llegado el feminismo a ser, pues digamos, un movimiento triunfador y que todo el mundo sigue, ¿no? Seguramente a vosotros, si os hablo de Gloria Steinem, no se nos da demasiado, ¿no? Pero esta mujer es una de las fundadoras del movimiento feminista y es importante recordarla. Ella, a su vez, era seguidora de otra mujer llamada Betty Friedan, de nombre real Naomi Goldstein. Estas dos mujeres son judías, es importante decirlo porque el movimiento feminista, igual que el comunismo, fue dirigido por judíos y masones. De tal forma que en España el movimiento feminista, esto es un hecho que reconocen los propios masones, el feminismo se encauzó a través de las logias masónicas, preferentemente la logia del derecho humano. Bueno, pues esta mujer, Gloria Steinem, que es, digamos, como el icono del feminismo, hay otro grupo feminista más radical que ha sacado sus trapos sucios. O sea que no soy yo el que estoy contando esto, pero esta información viene de las propias feministas. En concreto, el grupo Red Stocking desveló que esta Gloria Steinem había trabajado en la CIA. Sí, Steinem en el año 58 fue reclutado por otro judío llamado Kurt Meyers para trabajar para la CIA. Estuvo en Europa infiltrándose en grupos marxistas para desmantelarlos, una infiltrada pues para sembrar la discordia. Ese grupo se llamaba Independent Research Server y formaba parte de otro movimiento llamado Congress for Cultural Freedom. A quien esto le extrañe, habrá que decirle que es que la izquierda ha estado, y los movimientos progresistas han sido financiados por Rockefeller y esta gente, bueno, per secula seculorum. El caso es que esta tía al final acabó conociendo a un tal Clay Felker de la CIA, que fue el que le introdujo en revistas como Esquire o New York Magazine, y de ahí luego saltó a dirigir, digamos que la revista Totem del feminismo norteamericano, de la cual partió todo lo que se está diciendo de igualdad de género. Todos estos conceptos vienen de ahí, y esa revista se llama Mrs. Magazine. Otro dato importante de esta de Gloria Steinem es que estuvo casada con Stanley Pottinger, que era asesor de Nixon. Así que hay que dejar bien claro que bueno, hay una conexión evidente entre el feminismo y la CIA. Hace poco, Aaron Russo, que es un productor de cine que ha hecho una película llamada American from Freedom to Fascism, desveló que su amigo Nicholas Rockefeller, no habrá que explicar a qué familia pertenece este tipo, le preguntó un día, bueno, ¿y tú quién crees? ¿Cómo crees que se formó el movimiento feminista? ¿Para qué? Pues no sé, para liberar a la mujer, bueno, para hacerla más independiente. Nicolás Rockefeller dijo, tú eres gilipollas, tío. Nosotros fundamos un movimiento de liberación de la mujer. El ruso se quedó flipado y el otro dijo, ¿tú sabes para qué lo formamos? Pues para dos cosas. La primera, para hacer que los niños dejaran de criarse con sus padres y lo criara el Estado. Es decir, si la mujer tiene que trabajar fuera del hogar, no puede criarlos como al final ha pasado. Y segundo, para que más personas, para que la mitad de la población que no cotizaba al impuesto sobre la renta lo hiciera. A quien esto le parezca extraño, habrá que recordarles que la Reserva Federal Americana es un organismo privado manejado por banqueros, los Rockefeller, los Rothschild, los Warburg, Cunard Loeb, Lehman, Goldman Sachs, todos estos. Y que el impuesto sobre la renta no ha cambiado nada en la estructura económica de poder del mundo durante este siglo
XX pasado, sino que en lugar de redistribuir la riqueza, evidentemente ha resultado en que cada vez la distancia entre pobres y ricos es mayor. ¿En qué estamos? Pues que realmente el feminismo ha sido una infiltración entre la gente con buen corazón, muchos de los que me estaréis viendo, que creen las causas justas, pero es que a la gente buena también hay que darles causas justas para que sigan confiando en el sistema. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues la desintegración de las relaciones hombre y mujer, algo muy beneficioso para el sistema, para esos Illuminati que manejan el gobierno en la sombra. Que los hombres y las mujeres nos llevan mal y que todo constantemente nos estén contando que las relaciones entre hombres y mujeres son imposibles, que son violentas por naturaleza, que el hombre siempre está intentando manipular a la mujer y dominarla y pegarla. Eso que cada vez que enciende la televisión es lo que estás viendo, pues ha derivado en qué. Bueno, pues ¿en qué? ¿Alguien ha salido ganando de todo esto, no? Pensad un poco. Siempre que aparece un hombre y una mujer en una película, se pelean, todas las noticias son negativas. En cambio, ¿cuáles son las relaciones que son fantásticas? Cuando el hombre y la mujer se quedan en sus respectivos sexos, en sus respectivos géneros, cuando no se relacionan, cuando los niños van con los niños y la niña va con las niñas. ¿Tengo que explicar algo más? O ya lo vais pillando. Igualdad entre hombre y mujer. Si el hombre, que es yin, y la mujer, el yang, y la mujer que es yin, código binario, ceros y unos, si en lugar de ser 0 y 1 eres 0,4 y 0,6, si en lugar de ser hombres viriles y mujeres femeninas, lo que hay que ser, lo que te dice el pensamiento dominante es que hay que ser igualitario, ¿en dónde desemboca eso? Pues en hombres que son afeminados y en mujeres que son machas, es decir, en andróginos, es decir, en el triunfo del movimiento gay. Seguro que esto nos ha gustado que lo dijera a muchos, pero habría que decirlo. Hay verdades que son incómodas, pero hay que contarlas. Así que esto es bastante por hoy. Os recomiendo este libro para los que dudéis de algo de lo que estoy diciendo. Y aquí hablan de las diferencias biológicas del hombre y la mujer. Están ahí, han estado en nuestros genes y seguirán estando. Quieren luchar contra ello, pero lo bonito de este mundo es la diferencia. Somos más poderosos cuando los hombres somos viriles y las mujeres son femeninas. Y así podemos acabar con este puta mierda de estado. No siendo como ellos quieren que seamos y acabando con las diferencias, que es la salsa de la vida. Así que os recomiendo esto, Venga, chao. Bueno, pues por fin hemos llegado al tema de los temas, el que me ha llevado muchos años investigando. Seguramente, bueno, pues en paralelo a todas estas investigaciones que he hecho sobre los Illuminati y el poder oculto. Habéis oído una canción que dice que ser gay es guay. Para los que los latinoamericanos la palabra guay significa chévere, cool. Pues es una parodia, ¿no? Bueno, en un momento dado ser homosexual se ha convertido en una cosa pues muy glamurosa, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? Si os recordáis, pues todos desde pequeños, pues el mariquita era pues una persona que, pues el tímido, el que le daba, una persona que no había desarrollado su virilidad. Bueno, había gente que se reía de ellos. Yo personalmente, pues el colegio, el instituto, cuando se reían, pues apoyaba, ¿no? Porque, bueno, he defendido siempre a los débiles. Pero bueno, llegó un momento en la vida en que parecía que si eras heterosexual eras el raro. No sé si os habrá pasado a vosotros que dijeron, bueno, ¿y por qué no lo pruebas? Y todo el mundo es bisexual, el 10%, ¿no? Todos esos mitos. Ya llegó un momento en el cual parecía que eras tú el raro, ¿no? Si te gustaban solo las chicas. Y bueno, a mí eso me ha hecho pensar mucho y he investigado bastante desde muchos campos ese asunto, ¿no? Bueno, yo he vivido pues todo este ambiente rock and rollero, la vida nocturna, bohemia, y bueno, he ido viendo la evolución, ¿no? De cómo, bueno, en un momento dado, pues un amigo mío se echó una novia, Nines, y todo resulta que se había ligado a todas sus amigas. Bueno, eso da mucho morbo, ¿no? El tema de la bisexualidad y todo eso, ¿no? Y fue evolucionando el tiempo en la universidad, pues también, me parecía que ser homosexual te daba un grado así como de ser una persona más importante, hasta que ya llegó el año 2000 y bueno, pues mucha gente que yo sabía que le gustaban las chicas, de pronto se hicieron mariquitas. Qué cosa más rara, ¿no? Yo me fui a África en el año 99, cuando estaban pasando estas cosas, y bueno, con mis problemas también, y bueno, y ahí en África, pues no vi hombres que eran amanerados, qué curioso. Y cuando he estado con los indios ahí en Guatemala y por Venezuela, por ahí tampoco los vi, ¿no? Eso me da que pensar, digo, bueno, ¿qué tendría que ver? Yo, bueno, también estaba investigando el tema de las relaciones hombre-mujer y por ahí yo creía que podía encontrar algo. También me di cuenta que cuando hice mis primeros viajes por Europa, pues a Ámsterdam, a Berlín,
pues vi que ahí había más homosexuales, ¿no? Que en un momento dado pues te chocaban, ¿no? Porque, pero claro, como tú dices, Europa, estos son más modernos, pues será esto es lo guay, ¿no? Acuerdo la primera vez que vi en la estrenada dos mariquitas así musculosos de la mano, así con cintas así bestias, ¿no? O una vez que